Buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero de EY en la región norte. Como división llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy continuamos nuestra serie de webinars de la práctica de riesgos con el tema Transformación del control interno. Ahora, lo que sigue y el más allá. La actividad tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar, le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en su panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros panelistas al finalizar la sesión. Durante la actividad, también estaremos realizando varias rondas de preguntas para fines meramente didácticos de la presentación. Las mismas son 100% anónimas y serán utilizadas para discutir algunos de los tópicos de la presentación. Sin otro particular, les presento brevemente a nuestros expertos del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Leonidas Rey, quien es líder de la práctica de riesgos para Centroamérica y Panamá, senior manager de nuestra práctica de servicios financieros y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector. Leonidas tiene gran experiencia profesional en el diseño de implementación de modelos de evaluación y cuantificación de riesgos de crédito, mercado, entre otros. También nos acompaña el día de hoy la señora Marelvis Hincapié, quien es Senior Manager de nuestra práctica para la División de Administración de Riesgos. Marelvis tiene más de 20 años de experiencia y se ha desempeñado como consultora experimentada en las áreas de auditoría interna, manejos del riesgo, gobierno corporativo, cumplimiento, riesgo operacional, con foco en ayudar a sus clientes a generar valor y una gerencia de riesgo de alto nivel. Sin otro particular, le doy la bienvenida a Leonidas Rey, quien dará apertura en la sesión del día de hoy. Sí, muy buenos días, gracias Oriana. Nuevamente agradezco la participación de todos ustedes en esta serie de webinars. Hoy vamos a estar hablando de el control interno, aspecto importante para efectos de todo lo que está pasando con esta nueva normalidad. Hemos preparado una pequeña agenda para discutir hoy un poco sobre el tema de la transformación del control interno, un poco a conversar qué deberíamos estar revisando y analizando de cara al futuro, ¿verdad? Y qué deberíamos considerar para esa nueva normalidad o esta nueva forma de operar en el contexto de la transformación que estamos viviendo. Adelante. Y dentro de este contexto, por supuesto, debemos hablar un poco de lo que ha pasado, ¿no? Vivíamos dentro de esta, hace 2 meses, pues dentro de una realidad que nos obligaba a una transformación digital. No era nuevo, ¿verdad? La transformación digital era un tema que venía, era una ola que no nos podíamos bajar de ella. No obstante, nos vimos obligados a acelerar esa forma y esa transformación. La cuarentena y todo el tema de la mitigación de riesgos en la pandemia nos obliga ahora a establecer un nuevo modelo operativo, ¿verdad? Que considera, por supuesto, esta forma de operar remota, ¿verdad? Y que esa forma de operar remota está apoyada en la tecnología, ¿verdad? Ahora vemos y tenemos que necesariamente trabajar, operar, revisar todas las actividades y hacer todas las actividades del día a día, en la mayoría de los casos de una forma remota, ¿no? Cuando no son áreas claves o personal crítico que deba trasladarse a alguna instalación física de alguna organización. Entonces, la tecnología es una herramienta que hemos tenido que adoptar y sobre todo esta nueva forma de comunicación que estamos viviendo, este tipo de herramientas de trabajo remoto nos ha obligado, por supuesto, a adaptarnos y la adaptación también trae consigo de esos mismos retos, pero también que están siendo
o están naciendo sobre esa nueva dinámica. Eso es lo que nosotros llamamos riesgos emergentes y sobre todo lo que son los ciberriesgos que están considerando esa forma de trabajar. Pero también hay un tema cultural. Yo creo que esta forma de trabajo ya estaba siendo adoptada por muchas organizaciones. El tema del trabajo remoto traía muchos beneficios, o por lo menos estamos intentando de una forma progresiva adaptarnos a esto, pero esta situación nos obligó de la noche a la mañana, por supuesto, a adaptarnos y a tratar de operar bajo estas circunstancias. Esto ha tenido un cambio cultural, no es fácil. Ahora decíamos, y yo discutiendo con algunos compañeros, conversábamos que a veces uno se sienta a las 7 de la mañana a trabajar y se para a las 7 de la noche y todavía tiene trabajo por hacer. Pareciera que las horas pasan más lento, pero dentro de esa dinámica, esa forma de operar, pues esa adaptación es importante y parte de lo que es la gestión del talento tiene que ir hacia esos elementos, sobre todo para mitigar esos posibles riesgos que se consideran en esta gestión. Y dentro de eso, dentro de esa dinámica, por supuesto, la gestión de todas las operaciones de una organización o la mayoría de las operaciones de la organización a través del trabajo digital o el trabajo no presencial, pues hay que considerarla. Estamos hablando de que instituciones financieras, ya hablamos de gestores de negocios en oficinas completamente virtuales, es la realidad que se nos viene en un futuro. La pandemia que sabemos y este virus, sabemos que no tenemos, por lo menos a ciencia cierta, fechas de un mitigante, de una vacuna o un tratamiento eficaz para su mitigación, y sabemos que de alguna manera, aunque se relajen algunos controles a nivel de cuarentena, esta dinámica la vamos a estar viviendo. Entonces, dentro de esta forma de gestión de la operación, por supuesto, debemos adaptarnos hasta esta iniciativa, pero eso va a tener, por supuesto, riesgos, y estos riesgos deben ser, por supuesto, mitigados, y es lo que queremos conversar el día de hoy, ¿no? Esos impactos que vamos a tener sobre el control, sobre el dinamismo. Siempre decimos que los procesos son cambiantes, y si los procesos cambiantes, por supuesto, los riesgos también se adaptan, pero esa mitigación de esos riesgos a través de controles pues, deben adaptarse a esa nueva dinámica, y es lo que queremos comentarles. Cómo, de alguna manera, esto que hablamos del sistema de control interno debemos adaptarlo a esta nueva realidad que ya por sí o por no, nos tocó vivir de una manera mucho más acelerada en esta transformación digital. Ya las organizaciones, si no estaban preparadas, pues ya tuvieron que de alguna u otra forma empezar a adoptar el trabajo, el modelo operativo, la gestión del negocio y la gestión operativa a esta nueva realidad. Y para ello, pues para empezar ya con el agenda en concreto de la transformación del control interno, le vamos a hacer una pequeña pregunta para darle la palabra entonces a Oriana. Perfecto, entonces voy a leer primero acá en los slides la pregunta que dice, ¿están preparados los controles para tomar las riendas e implementar controles que mitiguen los riesgos en esta transformación digital? La opción número 1 es no, no estamos preparados. La opción número 2 es sí, tenemos pasos firmes hacia la transformación digital. Y la 3 es no estamos seguros, necesitamos evaluar los siguientes pasos. Entonces paso a presentarles la pregunta en pantalla, y allí entonces pueden verla, pueden contestar simplemente haciendo clic en su pantalla en el botoncito blanco en la opción de su preferencia. Dice, ¿están preparados los controles para implementar controles, valga la redundancia, que mitiguen los riesgos en esta transformación digital? Y la opción 1 sería no, no estamos preparados. La opción 2 sería sí, tenemos pasos firmes hacia esa transformación digital. Y la opción 3 sería no estamos seguros, necesitamos evaluar los siguientes pasos.
Perfecto. En caso de que alguna de las consultas que le hagamos usted no pueda marcar directamente en su pantalla la pregunta, la respuesta, pero mejor dicho, nos puede perfectamente escribir a través del chat cuál es su opción de preferencia. Listo, voy a pasar entonces a cerrar esta sección de preguntas y entonces los resultados, Mare, tenemos que el 5% afirma no estar preparado, el 43% dice que le están dando pasos claros y firmes hacia esa transformación digital y el 51% opina que no está seguro, que necesita evaluar algunos siguientes pasos. Te dejo la palabra. Interesante, gracias Oriana y gracias Leo por esa introducción. Parece interesante que la mitad prácticamente sí está preparado y pues la otra mitad está en ese proceso, ¿no? Entonces diría yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue ahora con esta transformación digital? Fíjense que antes de analizar, ¿verdad? Cualquier paso, hay que ver cuál es el impacto en el control interno de la organización. En los últimos 5 años, muchas iniciativas digitales han hecho poco más que digitalizar el front-end de los negocios de ayer. Es decir, colocar digitalmente, ¿verdad? Costosos, tecnología que no va de la mano con la disrupción actual, incentivos, y allí un poco se nos hace como difícil cambiar esa mentalidad histórica que teníamos, ¿verdad? A una mentalidad más de transformación. Fíjense que para ser digitales debemos empezar a hacer cosas que tengan que ver con la digitalización en los negocios, ¿no? Entonces, tomando en consideración que tecnologías o herramientas que nos permitan a nosotros, primero, establecer controles que vayan de la mano con todos esos canales digitales que se están abriendo ahora en distintas organizaciones y sectores, esto puede ser financiero como otros sectores, obviamente apoyándonos en ese talento humano, y ahí un poco más adelante vamos a ver uno de los issues que hay con relación a eso. Y por supuesto, reinventando el modelo de negocio, tomando en consideración toda esta estrategia digital, ¿verdad? Entonces, fíjense que el núcleo, habiendo visto todo, la tecnología, la reinvención del modelo de negocio y la parte humana, hay actores que están alrededor de este cambio o de esta transformación. Uno de estos actores es la parte tecnológica, en donde a esta persona o a esta área se le está exigiendo que tiene que crear valor para el cliente, ¿no? Entonces, un poco como que lo obligan a una transición rápida del back office, que es donde él se encuentra, a un front office, y que el cliente tenga ese taste o ese sabor de que, en efecto, todas estas herramientas o estas tecnologías que se están implementando, ¿verdad?, vayan a apoyar a su sabor de la organización, a lo que ellos necesitan o esperan, ¿no? Entonces, esta necesidad de optimizar experiencias con clientes iría de la mano con la parte de marketing. La parte de marketing y mercadeo, ¿verdad?, es cada vez más basados en datos. Es decir, que antes la forma en que se hacía el mercadeo de productos, servicios, iba más orientado a temas que ya hoy en día están obsoletos. Pero hoy sí se exige que esta parte de mercadeo vaya más orientado a tener una minería de datos, a revisar qué está haciendo la competencia, pero a través de datos que son públicos en las redes sociales y que obviamente a simple vista pues no es tan visible, pero que con herramientas
con Big Data, con Data Science, todo esto es posible ver cuáles son esos pasos que está tomando nuestra competencia, ¿verdad? O cuáles son esos pasos que nosotros también deberíamos tomar basado en los clientes que tenemos y cuál ha sido su comportamiento, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también vemos que la parte financiera juega un rol crítico y es prácticamente uno de los actores pues, más claves en esta transformación, en donde se debe establecer cuál será el capital para invertir en el futuro. Pero no solamente ver cuál es el capital, sino también diferenciar a qué vamos a invertir, ¿no? Y un poco más adelante vamos a hablar sobre este tema. Obviamente impulsando pues que bajen costos para poder tener un control interno más eficaz, más eficiente, y eso también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, porque si tenemos la parte tecnológica, tenemos la parte de mercadeo que se apoyan en toda esta digitalización, y ya tenemos un presupuesto establecido, incluso una estrategia de a qué invertir, porque hoy en día tenemos muchas tecnologías disruptivas en donde no podemos invertir en todo, sino que hay que saber a qué uno le va a apuntar. Entonces, asimismo, la parte operativa tiene que estar programada, ¿no? Tiene que estar atenta y tiene que estar lista para saber cuál es el modelo de entrega de servicio que se le va a dar pues a los clientes en este caso, y que exista una sincronización con la demanda que ellos están esperando. Pero fíjense que también hay otro tema importante que ver en cuanto a controles, y está lo relacionado en recursos humanos. Recursos humanos está, digamos, teniendo como un challenge aquí de decir, ok, tengo la tecnología, tengo el presupuesto, incluso la estrategia, la parte operativa, digamos que ya está alineada, y ahora necesito el talento que apoye esta transformación de digitalización en la organización, el talento que sepa sobre control interno y que a nivel de cada una de las áreas de la organización, pues se vea que tiene conocimiento en cuanto a diferentes tipos de herramientas tecnológicas, que no le tenga temor a estos cambios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Y en los siguientes minutos vamos a estar viendo de manera puntual qué es lo que hay que ir viendo en cuanto al control interno. Primero, reevaluar cuál ha sido la estrategia comercial y cuál es el modelo de negocio de acuerdo a la era digital que estamos viviendo hoy en día. Pero, ok, digamos que ya tenemos esto establecido, pero hay que hacer un alto. Hay que reevaluar esos riesgos, ¿verdad? Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los procesos, los controles claves que apoyan a la operación. Y hay que prácticamente volver a ejecutar esa evaluación de riesgo que ya la teníamos masticada, ahora hay que volver a hacerla, un poco ver cuál es la materialidad que se está viviendo hoy en día y ver cuáles son esos cambios en los procesos, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que también tenemos que hablar con nuestros amigos, los auditores externos, y decir, ok, mira, hemos reajustado, hemos hecho esta reevaluación en cuanto al análisis de riesgo, hemos visto los procesos y tenemos que establecer contigo cuál va a ser el alcance, esta va a ser la nueva materialidad y esto van a ser los nuevos calendarios de procedimientos para que ustedes lo tengan en consideración y no se basen en algo que ya estaba en años anteriores y que prácticamente ya hoy en día es obsoleto, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que también adoptar un enfoque reflexivo para probar el trabajo de campo, en donde el objetivo es, digamos, tener una menor cantidad de escenarios disruptivos, en donde la organización esté segura de que al operar, ¿verdad?, cuenten con esas
herramientas o esa forma de validar de que el control interno se puede evidenciar. Entonces, no solamente estos 3 puntos, sino que vamos a puntos claves en donde tú te vas a enfocar y vas a ver allí cómo ir viendo cada uno de estos temas en el sistema de control interno, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas más críticos en donde de seguro se pueden haber dado algunas excepciones de acuerdo al apoyo práctico que se necesitaba en este momento para ejecutar los controles, es la parte de segregación de funciones. Si bien es cierto, esto siempre ha sido un tema en el control interno, es importante establecer esas excepciones, cómo se dieron, ¿verdad? Y cómo esto apoyó en la continuidad del negocio durante este tiempo en donde se dieron estas excepciones en la segregación de funciones. Y pues no solamente eso, sino que también verificar en dónde se dieron nuevos procesos que se tuvieron que implementar estos controles de segregación de funciones con nuevos actores, etcétera, ¿no? Y siempre viendo desde el punto de vista de transformación digital y qué es lo que se ha automatizado también como para ver, bueno, antes veíamos segregación de funciones en esta área, ya esto no está aplicando porque ya es un proceso completamente automatizado. También otro tema importante y que no hay que dejar esto perder de vista es esa conexión con los proveedores, es decir, los proveedores de servicios, aquellas compañías en donde tienen tercerizados ciertos servicios como planilla u otros, tecnología, auditorías, etcétera. Estos servicios a estos proveedores, ¿verdad? Que prácticamente la organización tiene que tocar la puerta y decir, oye, necesito analizar cuál ha sido el impacto en mi ambiente de control, ¿verdad? Y cómo estos controles complementarios míos también pueden ir de la mano con cómo estás operando tú también en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, básicamente y en resumen, ¿verdad? Vemos que tenemos que evaluar los riesgos, alineando estos riesgos, el nivel de esfuerzo requerido para mantener la eficacia de los controles claves, saber cuáles han sido estos cambios, dar ojo a lo que es segregación de funciones y por supuesto ver el tema de proveedores. Fíjense aquí que aquí tratamos de meter todo lo que tenía que ver con los puntos claves también sobre el control interno de los informes financieros. Es decir, adicional a lo anterior que vimos, también es importante hacer una evaluación rápida del entorno de control para determinar cuáles son esas amenazas o esas áreas de mejora en los procesos y los controles, ¿verdad? Que han tenido que operar pues en este periodo de la forma que han tenido que operar. Y no solamente eso, sino también verificar nuevas formas de trabajo que antes no existían y que ahora pues se necesitan suficientes evidencias para probar esta eficacia del control. Una vez pasado esto, hay que establecer mecanismos, por supuesto, personas que tengan este conocimiento relacionados con nuevos controles en la parte de ITGCs, que son los controles generales de computación, en donde vemos temas de controles de acceso, cambios a programas, operaciones computarizadas, seguridad de la información, etcétera, ¿no? También ver cuáles han sido estos deterioros durante este tiempo, qué divulgaciones nosotros vamos a estar viendo en cuanto a la parte de objetivos financieros, ¿verdad? O aserciones de auditoría, y cómo estos nuevos canales digitales impactan el reconocimiento de ingresos, porque si bien es cierto, tenemos, ¿verdad?, la parte de mercadeo, en donde se hace toda una estrategia de marketing sobre estos nuevos canales digitales, cómo esto aterriza en los estados financieros y saber, oye, este canal me está reconociendo este tipo de ingresos, cómo esto se
como quien dice, se mastica, ¿verdad? En este tiempo. Por supuesto, ver todo el tema de estimaciones contables, estar atentos al fraude, sobre todo ahora que las personas están más creativas, ¿verdad? Como quien dice, viendo cómo se meten, obtienen información, hacen cualquier tipo de fraude, ya sea interno o externo. Por supuesto, crear un apoyo de cómo los propietarios de los procesos y los controles van a estar haciendo o obteniendo las pruebas de la evidencia de que estos controles están funcionando, sobre todo de manera remota, ¿verdad? Y virtual, que es como ahora estamos en el teletrabajo. Esto es importante hacerlo con el apoyo a herramientas, tecnología, infraestructura de TI que ya cuentan las organizaciones o que están por implementar para apoyar esta ejecución, ¿no? Fíjense que acá hemos colocado una serie de datos que ustedes deben considerar al momento de ver el entorno de control. ¿Y qué es eso? Es cuáles son los clientes hoy, porque estos clientes obviamente han cambiado, mis competidores han cambiado, hay que estar viendo cuáles son esos canales digitales que han implementado como para obtener un conocimiento de cuál es la demanda, y es imprescindible para desempeñar adecuadamente la función de control interno, revisar cuál ha sido este cambio, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que también ver estos trabajos repetitivos que fueron automatizados y que de manera que el control interno, los controles automáticos se han visto implementados en esta parte de manera pues rápida, porque esa era la forma en la que tenían que enfrentar este tema, ¿no? Accesos a indicadores claros y objetivos en tiempo real es una de las ventajas que se tiene al digitalizar procesos. Si bien es cierto, antes esto era más como etéreo y todo se hacía como la organización establecía objetivos estratégicos muy hacia arriba y las personas tenían pues que cumplir con estos objetivos estratégicos. Ahora es sencillo al decir que con minería de datos, extracción, análisis de datos, se puede ver rápidamente en tiempo real si estos indicadores son claros, si realmente se están llegando a los objetivos. Y ¿no? A medida que la digitalización va entrando en las organizaciones, también se incorporan nuevos indicadores para monitorear el rendimiento, y allí vemos que obviamente esto se da como un poquito más fácil el tema de monitorear este rendimiento o esta implementación de controles en cuanto a su ejecución, ¿no? ¿Esto qué facilita? Facilita la generación de nuevos productos, porque ya se sabe, se está conociendo los clientes, se sabe qué es lo que está haciendo nuestra competencia, y obviamente pues si se implementan los canales digitales adecuados, se va a saber cuáles son esos nuevos productos que hay que implementar, y de allí tomar en consideración los controles claves y cuáles son esos servicios basados en el comportamiento de los clientes, ¿no? Obviamente apoyándose de herramientas y tecnologías, llevando ciertos procesos o ciertos sistemas a la nube, usando el Big Data, usando robótica, usando inteligencia artificial, y ya eso dependerá de cada una de las organizaciones, de ustedes, a qué deben, en dónde deben implementar estas herramientas. Otro aspecto a considerar en el proceso de transformación digital es la parte de costeo de controles. En algunos países esto es mandatorio y regulatorio. En otros, las organizaciones lo usan mucho como mejor práctica, ¿verdad? Pero fíjense aquí en este slide, en donde ustedes pueden ver cuáles son los puntos más claves, las variables
que son importantes considerar para calcular y digamos que distribuir un poco los gastos empleados por control. Y aquí vemos factores de costo, en donde se captura, ¿verdad?, cuál es el costo relacionado con el diseño y ejecución y monitoreo de los controles, considerando, por ejemplo, los gastos incurridos como tecnologías que apoyan este control, proveedores externos, que obviamente la organización pues paga para que este proceso se dé acorde, cuál es el tiempo incurrido en los empleados para que se den estos controles en tiempo y forma, un poco ver el nivel de esfuerzo en donde se hace una ponderación para diferenciar un mismo control que interactúa en más de un proceso, y ahí vemos los famosos Shared Service Center, en donde se tiene que diferenciar, ok, este proceso es apoya a esta área, o este proceso, este control de otra manera, y en este porcentaje apoya a esta otra área, ¿no? Entonces allí se hace una ponderación y se ve el nivel de esfuerzo de esta parte del costeo de controles. También se ve, por ejemplo, cuál es la fuente del control. Es decir, si es manual, si es automático, si es manual dependiente de tecnología, y se asigna también un promedio ponderado al componente de costo según el tipo de control que es, ¿no? Al igual que la frecuencia del control, en donde se considera, pues, si es diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, o por ocurrencia. Aquí también se va asignando un promedio ponderado a este componente. Entonces, si ustedes ven, cada uno de estos temas, ¿verdad?, se les va asignando un costo, y cada uno va arrojando cuánto cuesta ese control. Por último, el nivel de empleado que realiza este control, en donde se revisa cuál es la jerarquía de este colaborador que ejecuta el control, ¿no? Esto que nos ayuda a saber la eficiencia, cuánto le está costando a la compañía este control, y sobre todo la parte tecnológica, cómo va apoyando y puede ir incluso minimizando estos costos a nivel de controles, y el ambiente de control pues se va robusteciendo a medida que se va apoyando más en herramientas, en análisis de datos, en ver cómo esto está funcionando, ¿no? Entonces, habiendo visto lo que hay que hacer en el sistema de control interno, quiero traerles acá unos datos que me parecieron muy interesantes de cuáles son las tendencias. Fíjense que aquí lo que hicimos fue dividir las oportunidades y las amenazas. Es decir, basado en varios estudios que EY ha realizado, y allí sí les pido que si algunos están interesados en estos estudios, me escriban. Al final de la presentación nosotros dejamos nuestros datos. Nosotros tomamos algunos temas que nos llamaron mucho la atención. Tenemos varios estudios, como por ejemplo EY Forbes Insights, Innovation Survey, y otras encuestas que hemos realizado pues a diferentes áreas en la organización, ¿verdad? Fíjense esto, en oportunidades. El Kakao Bank adquirió 3 millones de clientes en solo 6 semanas de haber lanzado el banco digital. Es decir, que se vio exponencialmente lo que habíamos visto hace unas slides atrás, en donde con ese cambio de mentalidad histórica de transformación digital, amplió completamente su negocio a 3 millones de clientes en muy corto tiempo. Obviamente, para hacer esto, pues el back office digital tiene que estar preparado, con muchos procesos que deben estar ya digitalizados, ¿no? Y no solamente eso, sino que también
por ejemplo, otras áreas como cumplimiento normativo pueden estar digitalizadas, un poco el aumento de escalabilidad en servicio de tecnología, o sea, esas partes que vivíamos antes, en donde incluso yo misma como auditora iba y me quedaba a ver cómo era el cierre de mes, el cierre anual, y teníamos que incluso pasar pues largos periodos allí auditando eso. Eso ya hoy en día, al digitalizarlo, pues no haría falta esa parte de ver esto o pasar largas noches ahí o estar 2 días con el cierre, etcétera, ¿no? 81% de las organizaciones ya han adoptado el cloud computing, es decir, que hay sistemas que ya están en la nube, y eso a mí me llamó mucho la atención porque antes era un tema que era como un mito, como un paradigma, algo allí como que no quiero mi información en la nube porque de pronto no es segura o algo. Quiere decir que hoy en día ya esto se ha ido rompiendo y ya muchas organizaciones están en algún proceso o en algún sistema, pues están en las nubes, ¿no? El 66% de las compañías globales están invirtiendo más de 5 millones en análisis de datos, y esto a nivel global es un impacto porque si estás haciendo análisis de datos, quieres decir que ya estás viendo de manera oportuna o de una forma predictiva cuál es el siguiente paso de tu competidor o cuál es el siguiente paso de tu cliente. Entonces allí incluso puedes hacer una estrategia de nuevos productos o de cómo atacar o mejorar los productos actuales, ¿no? Y el 78% están de acuerdo en que los análisis están cambiando hacia una naturaleza de ver cuál es esta ventaja competitiva. Miren que este dato también me llamó mucho la atención y por eso lo traje y lo coloqué acá, y es que el 77% de los inversores quieren que las empresas emprendan proyectos de innovación disruptiva, cosa que antes era como un poco las personas o la parte interesada, ¿verdad? Los inversores eran más tradicionales, es decir, que incluso ellos están viendo el valor de esto en la organización y cómo esto puede apoyar de manera exponencial a la estrategia de negocios y, por supuesto, teniendo un control interno sano, ¿verdad? Pero todo esto también tiene sus amenazas. Entonces, del otro lado, les colocamos aquí cuáles han sido las amenazas que, de hecho, en los informes nosotros hemos visto como más cruciales, ¿no? Y una de esas es el talento. El talento, hay escasez de talento necesario para impulsar la adopción de, por ejemplo, inteligencia artificial, en donde podríamos decir que la parte humana, ¿verdad? Nosotros tenemos miedo o temor a incorporar inteligencia artificial. Y esto es uno de los retos o desafíos en donde incluso pues los ejecutivos de las organizaciones, un 80% manifestó que esto era un tema que había que trabajar. Y era un poco lo que decía Leo al principio, de que es un tema cultural también, ¿no? De hecho, les comento que en el webinar pasado que tuvimos sobre auditoría interna ágil, hablábamos un poco acerca de los robots. Y esto también impactó a EY porque nosotros también tenemos robots que hacen auditorías y la gente decía, bueno, pero no sabíamos eso, ¿cuál es ese robot? Etcétera, ¿no? Entonces también un poco a nosotros nos tocó también esa parte cultural y prácticamente adaptarnos, ¿no? Fíjense que el 76% de las organizaciones aumentaron su presupuesto de ciberseguridad después de una violación grave. Y ese es otro punto. Miren, en otro análisis de EY, donde se ven todos los riesgos emergentes, en el 2019, uno de los temas más, uno de los riesgos más que ha impactado las organizaciones y que incluso está en la mesa
de las personas que toman decisiones ha sido el tema de los ciberataques. Pero qué lamentable es que las organizaciones tengan que vivir una violación grave que te puede afectar incluso tu reputación, que puede afectar información importante de clientes, y que hayan tenido que vivir eso para poder decir, oye, voy a presupuestar dentro de mi transformación digital problemas o temas de ciberseguridad. Eso es un tema que de verdad siempre lo menciono porque es algo que hay que tomar en consideración, ¿no? El 50% de las organizaciones gastan más del 5% de su presupuesto anual en innovación, o sea, es muy poco esto. El 42% dice que el presupuesto es su mayor barrera para poder progresar en este tema. Entonces aquí un poco de oportunidades también de mejora en este sentido, ¿no? 50% de los CEOs sienten que no han implementado una respuesta adecuada a la disrupción, poniendo en riesgo el liderazgo de mercado y la capitalización. Miren que hay compañías que en su plan estratégico tienen establecido cuáles han sido o cuáles van a ser los pasos digitales o canales digitales que van a implementar. Pero pasan los años y todavía no se han atrevido a dar ese paso, ¿no? Por ejemplo, miren, hay organizaciones que han incorporado un director de innovación, pero este director de innovación de pronto no tiene el seniority o no se sienta en la mesa de decisiones como para decir, oigan, esta va a ser la estrategia y cómo podemos abordar estos temas, ¿no? Fíjense que aquí les traje cuáles son las preocupaciones frente a este impulso de ola digital en cada uno de estos actores, y aquí incorporé al director de innovación. Lo primero es el director ejecutivo que dice, oye, no sé la disrupción digital, ¿cómo puede esto actuar como una oportunidad para aumentar la ventaja competitiva organizacional? ¿Cómo hará frente la compañía para esta transformación digital? Y si estamos preparados en cuanto a la gente, a los líderes, a las áreas o a los departamentos organizacionales, ¿no? O sea, ahí hay un poco de la preocupación de si tenemos el talento que tenga esa visión de cambio, ¿verdad? El director de innovación le preocupa cómo puede hacer para cambiar esta cultura organizacional dentro de lo que es innovación en la organización, ¿verdad? Incluso le preocupa cómo hacer para establecer esta estrategia digital. Si existe una comprensión constante y aceptación en toda la organización, es decir, ¿tiene el apoyo de la alta administración o solo lo están colocando allí para implementar apps móviles porque la competencia ya puede hacerlo, por ejemplo? Esta es una de las áreas que más les preocupa pues, a los directores de innovación. Al director de tecnología siempre se le ha medido por estar alineado con la parte tecnológica a la estrategia organizacional. Entonces, aquí vemos preocupaciones como, por ejemplo, ¿qué tan activamente está invirtiendo en tecnologías digitales, en automatizar, en inteligencia artificial o demás? Y si la respuesta es no ha sido muy activo, entonces definitivamente es una organización que está un poco atrás en lo que es esta ola digital que sí o sí van a tener que implementarse. Miren, aquí les voy a contar una anécdota de esto que viví personalmente en días anteriores. En días anteriores, nosotros con este tema de la cuarentena, ¿verdad? Y bueno, ya ustedes saben que aquí en Panamá es ha sido muy estricto o muy severo la cuarentena. En otros países ha sido un poco más relajado, claro, tomando en consideración todos los temas que hay que hacer cuando uno sale y demás. Pero aquí en Panamá, pues
congelador. Así que, ¿qué hice? Nosotros pedimos, ¿verdad?, un congelador online, por internet, a una compañía local. Y esta compañía, bueno, de hecho, yo la he atendido en el pasado y conozco muy bien cómo opera. Es una de mis compañías favoritas en cuanto a ir a comprar. Nunca llegó el congelador. Llamamos y bueno, lo bueno es que conocí al dueño y él me dice, pero qué extraño, esto no sé cómo se perdió tu pedido. Y es que definitivamente ustedes ven que la parte tecnológica, ¿verdad?, de inventarios, etcétera, tiene que ir de la mano con esta ola digital que ya el cliente pues está pidiendo online. Esto tiene que estar asociado al inventario, a la forma de cómo me van a repartir, a la comunicación con el cliente una vez se haga la venta, etcétera, ¿no? Entonces, les comento esto porque vemos en la parte de tecnología que esto tiene que ir de la mano con este impulso que sí o sí pues nos ha tocado vivir y ahora es mucho más rápido. Otro tema que le preocupa al director de tecnología es qué tan adecuada es su competencia e infraestructura para soportar esta transformación a gran escala. Y es un poco el ejemplo que les hablé, ¿no? Y cómo adoptas tecnologías disruptivas sin perder el foco en tu negocio, porque tampoco no es que vas a implementar todo, no vas a tener todas las tecnologías disruptivas si no está acorde a lo que la organización necesita. Y ahora voy a apuntar eso, porque más adelante les quiero dar un dato para que ustedes puedan revisar esto, ¿no? Cómo saber a qué tecnología disruptiva la organización tiene que invertir. El director de estrategia también tiene sus preocupaciones. Por ejemplo, ¿cómo cambiará digitalmente la cadena de valor de su organización? Y ahí esto es una preocupación muy clara porque obviamente esto cambió o está cambiando y esto afecta todo, es decir, desde el governance de la organización hasta cada uno de los actores y entes de control en la organización, así como también el front, como el back, o sea, afecta absolutamente todo. ¿Qué capacidades son críticas para el éxito de esta estrategia digital? Entonces, un poco de la mano ir con el director de innovación y con el director de marketing, que también tiene sus preocupaciones en donde no sabe cómo comunicar esta estrategia a sus inversores, a los clientes, cómo se pega esto con todas las áreas de la organización y demás, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Miren, aquí la recomendación es utilizar o apoyarse en herramientas ya existentes, en herramientas que te permitan saber qué tipo de nivel de disrupción tiene mi organización, a dónde podemos invertir y cuáles son estas áreas o procesos que deberían automatizarse y cuáles no. Y también, por ejemplo, cuáles son los controles a implementar en estas áreas que hay que automatizar. Entonces, allí un poco les dejo algunas herramientas. Por ejemplo, esta me gusta mucho. Hay varias, pero digamos que hay dos de mis favoritas, en donde tenemos esta, que es el EY Disruption Index, que es básicamente un estudio que hace EY en donde ustedes pueden saber cuáles son los sectores, de acuerdo a tu organización, que han estado invirtiendo en qué tecnologías. Y eso así también lo puedes llevar pues a tu negocio, ¿verdad? O como puedes también saber cómo podría cambiar esto durante los siguientes próximos meses, por ejemplo, o cómo debemos adaptarnos para preservar y fortalecer nuestra posición en el futuro o actualmente, que es lo que estamos viviendo hoy en día. También hay otra herramienta de EY que se llama, es un assessment, está también disponible
Todo esto lo pueden revisar en internet, ¿verdad? O consultarme si no lo encuentran. Está también disponible esta herramienta en donde ustedes hacen una evaluación de qué áreas deben incorporar en su negocio, como automatizarlas, o cuál es el nivel de transformación digital que tiene la organización. Entonces allí te da pistas de qué es lo que debes poner foco en qué en el control interno. Esta también me gusta mucho. Aquí les dejo esta pregunta para que Oriana nos ayude con esto, ¿no? Sí, leo nuevamente entonces la pregunta en pantalla. Dice, ¿ha cambiado digitalmente la cadena de valor de su organización? La opción 1 sería no. No tenemos implementado ni programado dentro de nuestra estrategia cambios asociados a la revolución digital. 2, sí, hemos incorporado al director de innovación para que se encargue de esto y es parte integral de nuestra estrategia organizacional. O 3, no estamos seguros, necesitamos evaluar los siguientes pasos. Entonces voy a pasar a publicar la pregunta en pantalla. La misma está un poco resumida en las opciones, así que voy a leerla nuevamente en pantalla, pero dice, ¿ha cambiado digitalmente la cadena de valor de su organización? Y la opción 1 sería no tenemos implementado ni programado ningún tipo de cambio, no forma parte de nuestra estrategia. Sí, ya hemos incorporado a un director de innovación para que se encargue de esto y forma parte fundamental de lo que es nuestra estrategia en los próximos años. Y la opción 3 sería, no estamos seguros de cuáles van a ser los siguientes pasos a tomar. ¿Okay? Voy a dar unos segunditos adicionales para que puedan contestar. Recuerden que en caso de que la opción no se les marque correctamente en la pantalla, haciendo doble clic en el punto blanquito, pueden escribirnos a través del chat su opción seleccionada para que así podamos revisarlo. ¿Okay? Listo, entonces voy a pasar a cerrar y comparto los resultados que dice el 5% no lo tiene previsto ni implementado en su estrategia, el otro 56% opina que sí, que ya tienen incorporado un director de innovación y es parte importante de su estrategia, y el 39% opina que todavía no está seguro de cuáles van a ser los siguientes pasos. Y varias personas en el chat nos indican también la opción 2, que ya forma parte de su estrategia y han incorporado un director de innovación. Muchas gracias por su participación, Mari. Sí, fíjense que es bastante el porcentaje que ya tiene implementado la parte de esto, tener estrategias digitales, ¿no? Un 56% es bastante alto, aunque debería ser un poco más habiendo vivido todo lo que estamos viviendo, ¿no? Hay que hacer un impulso allí en esta área, ¿no? Creo que deberíamos ver un poco las ventajas en este proceso de cambio. Obviamente los clientes pues quieren resultados en donde su modelo de negocio mejora, en donde es evidente la satisfacción del cliente, en donde se mitigan todos estos temas de ciberamenazas, ataques, etcétera. Y donde se automatiza, pues, de manera mejorada todos los controles, o en su mayoría, pues, manuales, para reducir costos. Y hay una serie de ventajas y resultados que hemos visto, pues, en algunos clientes en donde hemos implementado estas tecnologías como robótica, etcétera, ¿no? Obviamente esto trae sus beneficios consigo. Y yo sé que hablamos en slides anteriores las oportunidades de mejora o las amenazas, pero si estas oportunidades o amenazas se enfocan y se implementan controles, yo creo que ya allí podríamos enfocarnos o direccionarnos a los beneficios que incluye la transformación digital en este ambiente de control interno.
en donde se desarrolla una capacidad dentro de la organización para responder a interrupciones continuamente, que es lo que se vislumbra que viene, ¿verdad? En donde, si bien es cierto, vamos a ya ir poco a poco a una nueva normalidad que, aunque ustedes no lo crean, en lo personal, a mí me impacta mucho porque no me imagino estar usando máscaras, etcétera, y todo el tiempo. Y yo soy mucho de hablar con la gente, entonces ahora pues no me le puedo acercar a la gente. O sea, voy a tener que estar en mi mente teniendo eso todo el tiempo, como que la distancia y demás, ¿no? Identificar el problema central del cliente aprovechando las hojas de ruta, soluciones, y aquí un poco todos estos beneficios, ¿verdad? Que da la transformación digital, en donde se puede incluso ver temas de protección de datos con blockchain, en donde, o sea, hay muchas cosas que si bien antes teníamos miedo por implementar estas tecnologías disruptivas, hoy en día hay muchas herramientas que nos ayudan a fortalecer esa confianza y ese control interno en la organización para dar ese paso de transformación, ¿verdad? Oriana. Sí, paso a leer entonces la siguiente pregunta, que dice, ¿ve usted este cambio posible a corto plazo? Y sería, no estamos preparados, nuestra organización es muy pequeña para invertir en tecnología. Sí, estamos evaluando inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica y otros. Y la opción 3, no estamos seguros, necesitamos evaluar a mayor profundidad los beneficios que esto nos podría traer. Entonces allí lo ven en pantalla las opciones. Tenemos la opción A, no estamos preparados, nuestra organización es muy pequeña. La opción B, que sería sí, ya estamos evaluando el Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial y otras tecnologías. Y por último, necesitamos evaluar con mayor profundidad los beneficios que nos podría aportar este tipo de implementaciones. Les recuerdo nuevamente que si tienen algún tipo de conflicto, de problema para hacer clic en la opción de su preferencia, simplemente pueden escribirnos a través del chat sus respuestas. Perfecto. Ok, entonces vamos a pasar a cerrar. Ok, aquí tenemos ya varias personas que también nos escriben en el chat y los resultados son el 3% nos indica que su organización es muy pequeña, que no lo ven en los próximos meses o corto tiempo. Luego tenemos el 75% que opina que sí, que ya ha implementado Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial u otras de estas tecnologías. El 22% opina que pues debe evaluar a mayor profundidad los requisitos. Y en las respuestas que nos escriben, pues la verdad es que el grupo también se divide bastante bien entre la opción 2 y la opción 3. Mare. Gracias, Oriana. Fíjense que ahora les voy a compartir un plan de trabajo que incluso, bueno, lo tenemos nosotros para clientes y me gustaría pues dejárselos a ustedes para que ustedes lo analicen, ¿no? ¿Por dónde empezar? Fíjense que aquí lo primero que hay que hacer es ver cuál es la estrategia, ¿no? Un poco comenzar a ver cómo va a ser esta transformación digital, cuál va a ser la visión y la estrategia general de la organización para lo digital. Y si ya la organización cuenta con eso, pues las áreas de control interno deben revisarla y estar viendo cómo impacta esto en los procesos, ¿verdad? Que las actividades que siempre se hacen en esta zona es identificar cuál es la disrupción en la cadena de valor, un poco lo que vimos hace unos slides atrás donde yo les mostraba las tendencias, oportunidades y amenazas, pero esta vez enfocado hacia la organización, estableciendo que la visión y el propósito, porque tampoco es que se va a invertir en todas y van a estar con toda la tecnología disruptiva, ¿verdad? Crear una cartera que sea algo implementable, no sueños pues, de opio,
y una hoja de ruta crítica por donde la organización debe ir y en qué procesos va a estar tocando qué áreas para poder establecer los controles claves e ir hasta una implementación segura, ¿no? Obviamente esto ¿qué le ayuda a la organización? A tener una visión digital alineada a la estrategia, a tener un plan de implementación de muy alto nivel, pero que sirve también como guía o como ruta crítica para poder dar ese paso de transformación de control interno. Nosotros le llamamos en el segundo escenario, le llamamos poseer el motor. Poseer el motor porque se recomienda mucho, ¿verdad? Implementar una sala de máquinas o una fábrica digital en donde se debe poseer, pues, como quien dice, la agenda completa de transformación que fue trabajada en la parte de estrategia. Si ustedes ven la primera área, el primer punto es la parte estratégica y la segunda es la parte táctica, es cómo lo voy a hacer o el qué, ¿verdad? En donde se establecen cuáles van a ser los modelos operativos de entrega, o sea, ya se va aterrizando producto por producto, área por área, y cómo esto va impactando también, cuáles son los riesgos emergentes que va tocando estos productos, estas áreas que incluso tocan pues, temas de back office, operacional, etcétera. Y así también diseñar todo lo que es la fábrica digital de cómo se va a hacer esto, ¿no? En cuanto a tecnología, desarrollos internos o contrataciones para apoyarse con un consultor que les ayude en este proceso, ¿verdad? Y un poco orquestar, acelerar y desbloquear aquellas iniciativas digitales que a veces se quedan paradas, producto pues de temas culturales o presupuestales o que no está clara la estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, si ven, lo primero es la parte estratégica, lo segundo es la parte táctica y luego viene la parte de implementación, en donde se toma esta fábrica digital y se dice, ok, ahora vamos a ejecutar este modelo operativo y vamos a como quien dice, poner punto final a esta transformación, en donde se ejecutan las iniciativas digitales establecidas en la estrategia y se implementa pues el modelo operativo. Obviamente pues nosotros cuando hemos realizado esto tomamos mucho en consideración la parte del talento humano, en donde hay muchos talleres de concientización, de cambio, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces, aquí les dejo esto que es como un resumen, ¿verdad?, de lo que se puede hacer para poder ver esta transformación del control interno, digital. Y para concluir, les quiero dejar estas tres áreas, ¿no? Primero, establecer que vamos a tener retos y que hay que ver ese liderazgo digital en la organización, en donde la mentalidad tiene que cambiar de lo histórico a la parte transformativa, como quien dice, dar ese paso, en donde la mentalidad debe ser, vamos a estar mejorando continuamente, optimizando el rendimiento de los canales actuales o implementando nuevos canales digitales, ¿verdad? Y construir pues esta cultura de control orientado a lo digital. Esos son un poco los retos que les dejo. Les pido que por favor se apoyen en soluciones, en diseños de ejecución de controles, en implementación de todas estas tecnologías, analicen muy bien cuáles son las tecnologías que la organización necesita, dónde debe ir, cuáles son los pasos a seguir. Es mejor hacer un alto y revisar esto de la mano con las personas de control interno, con otras áreas claves de la organización, antes de implementar y dar un paso fallido, ¿no? Y como quien dice, caer al vacío y decir, oye, no fue mal, pero hay que ver bien qué es lo que vamos
hacer en cuanto a next, ¿no? Que son los próximos pasos. Y por supuesto dejarles con este pensamiento de que ahorita mismo no solo estamos frente a un cambio tecnológico, sino que también pues la transformación digital nos brinda una oportunidad de cambiar las cosas como las veníamos haciendo y mejorando mucho para llegar a tener más rentabilidad en los negocios con buenos controles, que es lo que se quiere, ¿verdad? Las compañías ya no estarán compitiendo por productos, sino por plataformas tecnológicas. Y esto, de verdad, a manera personal es así. Uno ya entra y quiere ya hacer todos los toques y llegar a, desde la atención al cliente hasta la entrega del servicio o producto, en donde de verdad necesitamos que esto esté de la mano con, desde la parte del front hasta la parte del back office, ¿no? Allí sí les dejo para concluir con Leo. No sé si Leo tú tienes algo que decir para cerrar y pues allí concluimos, ¿no? Sí, buenos días. Sí, en aras nos pasamos un poquito del tiempo, vamos a culminar acá. No sé si habrá preguntas, pero si gustan, bueno, los que se tengan que retirar, se retiren, nos tomamos 2, 3 minutos para responder algunas preguntas y si quedan algunas, pues se las estaremos respondiendo vía correo electrónico a los participantes. Entonces, Oriana nos comenta si hay alguna pregunta y Sí, concluir el... sí, tenemos un par de consultas. Voy a solamente hacer estas unas dos preguntas y cualquier adicional, pues no duden en simplemente escribirnos, ¿ok? La primera dice, según sus estudios y análisis, ¿cómo se visualiza la nueva normalidad? ¿Cómo gestionarán las empresas sus servicios o productos? ¿Cómo será la nueva normalidad para las personas? Bueno, comentábamos al principio, yo comentaba al principio, creo que Mari también lo hizo, de verdad estamos viviendo momentos de cambio que van a requerir nuevas formas de hacer negocios, ¿no? Evidentemente ya Mare se paseó por el tema digital y toda esta transformación digital. Yo decía un ejemplo importante que estamos viendo, por lo menos para efectos de organizaciones que tienen agencias, sucursales, instituciones financieras de cualquier índole, que ya estamos empezando a hablar del ejecutivo de cuenta virtual, ¿no? De una persona, lo que no queremos, sobre todo por el tema de la pandemia, es que la gente se traslade a la oficina, sino que haga toda su operación de la forma más cómoda, por supuesto, y más personal en lo posible de los servicios de cualquier institución financiera. Entonces empezamos a hablar de ejecutivos de negocio virtuales que van a permitir atender, ya sea a través de algoritmos tipo robot a las organizaciones o inclusive la transición personal. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que vamos a vivir a futuro, porque esto llegó para quedarse, esta pandemia llegó para quedarse un tiempo. Entonces, debemos adaptarnos y es parte de esa realidad. Eso va a pasar con muchísima más frecuencia, sobre todo en la prestación de servicios en el servicio financiero. Ok, listo. Aquí tenemos otra consulta que dice, ¿qué sugerencia nos puede dar? Por ejemplo, por la coyuntura actual, hay limitantes para hacer inventarios de mercadería o arqueos de efectivo físicos. ¿Cuál sería la sugerencia para hacerlo de forma tecnológica si no podemos estar presencialmente? Sí, bueno, esto es otra excelente pregunta, pero esto tiene mucho que ver con el nuevo modelo operativo que vamos a gestionar, ¿no? En principio debemos considerar, igual, el mismo ejemplo anterior, esta nueva dinámica está, no necesariamente vamos a poder estar físicamente en determinados sitios o unidades de negocio en la organización. Lo primero que hay que definir es, bueno, o redefinir es ese apetito de riesgo que tienen las organizaciones. Hay riesgos, por supuesto, importantes, y en este ejemplo están dando un riesgo importante de fraude o errores operativos, ¿verdad? Y que el control de arqueo físico era un mitigante importante para evaluar y mitigar estos riesgos. No obstante, ahora las organizaciones sopesa de los otros riesgos de pandemia, de poder trasladar
a una persona estamos poniendo en riesgo o estamos corriendo otros riesgos de otra índole, pues vamos a tener que sopesar que ese apetito sí consideramos vamos a tener que establecer otro tipo de controles que a lo mejor no son tan eficientes, ¿verdad? Pero que van a ser mucho más automáticos, pero nos van a permitir de alguna manera cubrir. Y si no se cubren, evidentemente, sopesarlos con lo que digo. O sea, queremos correr los riesgos de trasladar a una persona a una oficina, so pena de poder estar en riesgo de contagio y de estos controles que tenemos, o queremos mitigar los riesgos de fraude y rigor operativo. Esas son preguntas que se tienen que hacer la organización, que se tienen que responder, evidentemente, evaluando hasta dónde queremos llegar en la organización y considerarlo. Ahora, opciones las hay, evidentemente vamos a tener que implementar algunos controles automáticos de alguna manera para poder evaluar con cierto grado de efectividad esos riesgos, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Mare, adicional. Sí, mira, básicamente eso. Primero tenemos que saber si la organización está dispuesta a dar ese paso, en donde tenemos pues procesos que son completamente manuales o físicos o presenciales, ¿verdad? Y allí saber identificar estos en estas áreas. Entonces, hay muchas herramientas, sí, pero creo que lo primero es eso, establecer si realmente está como parte de la estrategia que van a estar implementando hoy en día la organización. Vale, muchísimas gracias a todas las personas que tienen consultas. Les daremos respuestas puntual, directas a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberse quedado hasta el momento. Disculpen que nos extendimos, creo que es un tema de interés para todos. Gracias a nuestros speakers, Marelvis, Leo, por darnos el tiempo el día de hoy, y a todos ustedes por conectarse. Que tengan feliz día y feliz resto de semana. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Gracias. hasta luego. Buenos días.